Sobre el tema de la novela fundacional podríamos decir muchas cosas, digamos conceptualmente, tratar de ponernos de acuerdo sobre lo que cada uno entiende por novela fundacional. Hay tantas novelas fundacionales como opiniones de la crítica literaria, como visiones que uno tiene, como miradas que uno tiene de la literatura. Y por supuesto eso no es malo, eso es muy bueno, enriquece el tema. Yo voy a dar una breve mención de lo que yo considero mi novela venezolana fundacional. Una lancha remonta el Arauca, bordeando las barrancas de la margen izquierda. En ella se va pensando una novela fundacional, que como todas, nunca terminará de reescribirse desde nuestras lecturas tornadizas. Los tripulantes y pasajeros hacen turismo literario por los llanos de Venezuela y tienen bien leídos los libros que la crítica le ha dedicado a la gran novela de Rómulo Gallegos, pero la idea de novela fundacional los obsesiona. Uno de ellos cita a Doris Sommer, otro comenta una opinión junguiana de un profesor de la Universidad Central de Venezuela. Discuten. Para el primero, las novelas fundacionales son un invento del positivismo, una majadería de literatos que quisieron explicarnos cómo somos, pero que terminaron quedándose en la cartografía y nos dejaron apenas pedazos de mapas semejantes a aquellos que Borges imaginó en un cruel texto titulado Del rigor de la ciencia, incluido en El Hacedor. Para el segundo, la novela se escapa a los esquemas de la crítica y de los historiadores de la literatura y se adentra en los territorios de lo arquetipal. No funda nada, describe una mitología y se enfrenta a las sombras de los personajes. Comenzar así unas notas sobre Doña Bárbara es declarar de una vez la admiración por ella, aunque el legendario bongo hipertextual no remonta, como esta lancha, la margen izquierda, sino la derecha. Recordemos el comienzo de Doña Bárbara. Un bongo remonta el Arauca, bordeando las barrancas de la margen derecha. Asimismo, hasta donde me alcanza la memoria, no hay metatexto alguno en el original, y eso de que la novela se vaya escribiendo dentro de ella misma no era propósito de Rómulo Gallegos, a quien por lo demás lo tenían sin cuidado los afanes de experimentación en el género del que fue en su tiempo maestro indiscutible. Le preocupaba escribir y narrar bien, aplicando las destrezas aprendidas y toda la información acumulada a lo largo de sus 30 y tantos años que los tenía cuando escribió Doña Bárbara, publicada en el año 29. Por supuesto, poseía una visión del mundo, del llano y de Venezuela. Poseía también un pensamiento político. Podríamos entretenernos un rato precisando la filiación decimonónica del mismo, de ese pensamiento, y hablar así de positivismo, pero eso ya lo sabemos, eso está en los manuales de literatura. Dejemos eso para la conversación que en la lancha seguirá discurriendo interminablemente sobre las aguas del Arauca. Allí hablarán de la eterna lucha entre la civilización y la barbarie, y del proyecto liberador que encarnó Santos Luzardo, el personaje, el muchacho de la película, de María Félix, el personaje principal, de los personajes masculinos de Doña Bárbara. Hablarán del latifundio y de la reforma agraria necesaria para superarlo. Alguno dirá que Gallegos, por ADECO, por miembro de Acción Democrática, solo propuso la reforma agrícola y lamentará no encontrar en Doña Bárbara lecciones para llevar adelante una política agraria más convincente y revolucionaria. Dejemos a los académicos en su charla y a los sociólogos de la literatura y a los políticos de la literatura solos, conversando entre ellos, y leamos de nuevo a Gallegos con la mirada que tengamos hoy. Como venezolano, siento que sus libros me han ayudado a comprender mi patria y a dejarme tentar por sus diversos paisajes. Que eso haya sido fundar o no
no me importa tanto como el goce que todavía me deparan sus novelas. He querido decir esto antes de comentarles que en la historia de la literatura venezolana, la novela llegó tarde para fundar las primeras imágenes de la nacionalidad, las primeras imágenes de los venezolanos. Primero llegaron las crónicas, a las que hacía referencia Carmona, y después, ya en los inicios de nuestra vida republicana, llegó la poesía, llegó Andrés Bello, con Silva, la agricultura de la zona tórrida, o el Bello anterior que le cantó a las quebradas de Caracas, a la quebrada de la Nauco, de Catuche. Y fundamentalmente llegó en la segunda mitad del siglo XIX Juan Antonio Pérez Bonalde con Vuelta a la Patria, para dotarnos de imágenes de la patria, imágenes del país. Y posteriormente, a finales del XIX y comienzos del XX, Francisco Lazo Martí, para mostrarnos el llano venezolano, ese que después Bello recrearía en las páginas de varias de sus novelas, de dos de ellas fundamentalmente, aparte de Doña Bárbara, de esa otra novela poética, de ese poema del llano que es Canta Claro. Bueno, llegó, este poeta llamado Francisco Lazo Martí para mostrarnos el llano con su gran poema Silva Criolla, inscrito entre lo que llaman las corrientes críticas de la literatura venezolana, el criollismo literario. Y las novelas, ¿qué pasaba con las novelas del siglo XIX que no nos mostraban esas imágenes de Venezuela? Bueno, muy posteriormente a Andrés Bello y posteriormente a otros poetas importantes del romanticismo venezolano, un venezolano llamado Fermín Toro escribe una novela titulada Los Mártires. Es la primera novela, técnicamente hablando, escrita por un venezolano y publicada por un venezolano. Es publicada en Venezuela, pero su tema, su contenido, sus personajes viven en Londres, en Inglaterra. Viven en Inglaterra y no es una novela venezolana temáticamente hablando. Pero es la primera novela escrita en Venezuela, se llama Los Mártires y su autor es Fermín Toro, un gran tribuno venezolano, un gran pensador venezolano del siglo XIX, importante por sus planteamientos en relación con la polémica entre el federalismo y el centralismo.